Buenas noches, vamos a comenzar. Esto es una sorpresa que se les voy a poner aquí. Porque viene nueva canción y ustedes saben que a mí me encanta, no solamente eso me encanta, es que es parte del propósito del por qué hago música, del por qué escribo canciones, contarles a ustedes estas historias detrás de las canciones, que desde ya, antes de que la canción salga, ya ustedes vayan calentando motores y vayan sintiendo la energía de esta nueva canción que se llama Andar en Bici. Pero aparte de que aquí les tengo este adelanto, que díganme si no, suena muy rico, suena muy rico. Suena muy rico. Bueno, esta canción va a estar disponible a partir del 31 de julio, pero hoy vengo con un live para hablar con Ana de todo un cuento. Voy a conversar con ella sobre un tema que hemos titulado La vida después del miedo. ¿Por qué? Porque esta canción habla... A ver, voy a empezar con preguntas. ¿Alguna vez han sentido miedo ustedes? ¿A quién no? Yo creo que la persona que diga que no, nunca ha sentido miedo, que no sabe lo que es el miedo, nos va a estar mintiendo. Todos sentimos miedo, hasta la persona que vemos más exitosa o que ha tenido más logros en la vida ha pasado por situaciones de miedo, de las que sea, de todo tipo, porque hay miedos desde los miedos que enfrentamos como, no sé, para una persona subirse a un avión o viajar sola, para otra persona puede ser el miedo que tiene que enfrentar después de tener una pérdida de un trabajo, una pérdida económica o terminar una relación, el miedo cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad, el miedo cuando la vida te lleva a una situación completamente nueva, que va muy ligado con eso. Tenemos miedo frente a lo desconocido, hay miedos que nos protegen, pero hay miedos que simplemente nos están previniendo de atrevernos a cruzar esa puerta para conocer lo que hay del otro lado. Eso desconocido que nos da miedo y que muchas veces trae grandes oportunidades a nuestra vida. Por eso, para hablar de este tema, que tiene mucho que ver con esta nueva canción, que se llama Andar en Bici, invité a Ana de todo un cuento, una mujer que admiro muchísimo. La conocí a través de un reel que hizo ella para Instagram hace ya varios años y a raíz de ese reel me encantó su forma de hablar, tiene una voz que te toca el alma. Yo creo que van a entender por qué se los digo. Es una voz que toca el alma, es una voz que acaricia, son palabras justas y precisas y no le sobra ni le falta nunca una palabra. Y ese tipo de personas con las que uno puede tener conversaciones así que se vuelven deliciosas, definitivamente nos inspiran. Ahí la conocí su trabajo, la conocí como fotógrafa, me ha hecho unas fotos hermosas que después también se las mostraré por ahí. Pero aparte de eso hemos tenido la oportunidad en esas sesiones de hablar un poquito sobre este tema, sobre el miedo, sobre cómo ella también ha transformado en su vida, ha hecho cambios para buscar cada vez una vida más acorde a la que ella se sueña. Y también de mi parte, en esas sesiones le he compartido literalmente, me he desnudado frente a ella, en cuerpo, en alma, en pensamiento y emociones. Así que es la persona para mí más idónea para tener esta conversación y ya, sin más preámbulos, voy a invitar a Ana para que entre ya aquí. A ver, Ana, si ahí con esto te puedo agregar o me mandas una solicitud. Yo creo, ya vi. A veces me... Mientras tanto seguimos dándole otra vueltica acá. Ay, no. ¿Yo qué hago después de esa presentación tan hermosa? Espero hacerle honor a eso que acabaste de decir tan lindo. Ay, querida, es el sentimiento más profundo, es lo que me nace decir cuando pienso en ti. Espérate que te voy a subir un poquito de volumen a esto. Pues hermosa, qué dicha de invitación, porque ayer estaba hablando con Andrés, mi novio, y yo le decía, qué rico tener conversaciones que lo saquen a uno de la rutina, de la caja y que le permitan a uno como profundizar, ¿cierto? Entonces, esta invitación me encanta. Es que yo creo que eso fue lo que a nosotras nos conectó. Yo ahorita pues escuchaste la presentación, les contaba pues también de ese acercamiento que tuve no solamente a partir de ese video que hiciste que me lo presentó Caro Uribe, que es mi prima, que ella también, pues, ella fue ese punto de contacto.
pero que además te conocí como artista, con esa sensibilidad tan maravillosa que tienes y en las dos sesiones de fotos, para que me hicieras fotos que hemos tenido, me has contado un poquito también de esos cambios que tú has hecho. Y que además en la segunda sesión, te lo recordaba yo ahorita que estábamos hablando con respecto a la invitación, pues fue una sesión que fue 2 días antes de mi cirugía, cuando me han dado el diagnóstico de cáncer. Entonces como que lo considero como tan especial, porque esa es la palabra, o sea, que aquí voy a decir así como cosas que se me ocurren. Es muy lindo cuando estamos, hay que confiar por eso mucho en el universo, hay que confiar en todo el sistema que nos apoya, porque cuando uno está en esos momentos de atravesar esos miedos, esas incertidumbres, las personas indicadas llegan en el camino para recordarnos algo, para mostrar algo de nosotros que no hemos visto, y eso hiciste tú ese día y yo tengo mucha gratitud contigo. Fuiste muy valiente porque estabas atravesando una cosa muy tenaz y me acuerdo que me dijiste, Ana, yo estuve pensando cancelar la sesión, pero no lo voy a hacer, aquí estoy. Y al otro día te iban a hacer una cosa muy tremenda, nada más y nada menos que tu garganta, que es tu don, por Dios. Wow. Es un tema. Bueno, hablaremos más de eso, pero cuéntame tú, porque entonces yo tengo por ahí esos recuerdos vagos de esta historia cuando tú tomaste esa decisión tan grande de perseguir tus sueños, de serle fiel y leal a esa Ana que tiene además un ojo maravilloso, de conectar a través de la fotografía con tantas almas, porque no es el hecho de tomar fotos, lo que tú haces es arte sanador. Cuéntame un poquito de todo eso. Bueno, mira, hasta tomé nota pues porque es que me parece que es un tema muy brutal, es un tema del que vale la pena hablar, pero empecemos por ahí. Pues mira, si hay un miedo que a mí me petrifique, es el miedo a vivir una vida que no se parezca a mí, es el miedo a ser invisible para los que amo, pero sobre todo para mí, ¿cierto? No parecerme a la Ana que yo soy por dentro. Entonces yo me imagino que tú me estás hablando de una época en la que yo hacía parte de equipos de producción de campañas, en donde la moda era como el hilo conductor que gobernaba y yo me movía pues en este mundo que era apasionante porque creábamos y creábamos y creábamos, pero yo soy una mente muy perfeccionista, entonces mi mente perfeccionista se acostumbró a ver demasiada perfección, ¿cierto? Y al ver tanta perfección, yo me dejé de ver. Yo me desaparecí como mujer en mi femenino. Literalmente, Raquel, yo olvidé cómo era. Yo no sabía muy bien cómo me veía, cómo era mi cuerpo, si yo era una mujer hermosa. O sea, me acostumbré a ver lo perfecto. Entonces, imagínate que como parte de mi terapia aparece una mujer muy hermosa que se llama Mónica y yo le digo, Moni, yo quiero hacer fotos, yo quiero hacer retratos. Y ella me dice, pues el primer retrato que vas a hacer es a ti. Y yo dije, pero bueno, no soy de academia, yo soy del conocimiento que es empírico, entonces yo no tenía la teoría de las fotos ni de la cámara, pero sí tenía una cámara, ¿cierto? Entonces ella me pone este reto de hacer un autorretrato y yo con ese susto de verme, porque es que ese es un susto muy común a muchas mujeres, el susto de vernos. Y resulta, yo cuento mucho esta historia porque es que para mí fue un antes y un después. Yo llegué a mi casa en una de esas noches en que la casa está sin hija, en que no hay nadie, y me serví un trago de whisky de este tamaño y puse Fleetwood Mac, no se me olvida, y dije, jue madre, bueno, me voy a hacer una sesión de fotos. Uy, qué susto verme la celulitis, verme mi cuerpo, la barriga, ya no estoy tan joven. Ok, listo. Le puse play a todo y puse un muñeco que me permitía enfocar, un peluche de mi hija Abril. Me senté, me tomé esa sesión de fotos y fue maravilloso porque cuando yo me vi, yo dije, wow, ya me acordé quién soy, ya sé quién es Ana. Y a raíz de enfrentar, bueno, este es uno de los miedos que yo enfrentaba, pero a raíz de enfrentar este miedo, pues convertí ese miedo en un oficio que hoy me permite hacer que muchas personas se vean y que me permite vencer otro miedo muy tenaz, que creo que es mi miedo más grande, que es el miedo al olvido.
Entonces, pues una foto es algo que te permite volver a ella, o que te permite inmortalizar un recuerdo, un momento de tu vida y decir, esta soy yo. Entonces, pues por ahí arranca uno de esos miedos desafiados. Yo creo, Hermosa, que esa canción tuya es muy, muy linda. Yo tengo Rosca, entonces Raquel me la mandó antes de que saliera. Y esa canción, yo te dije, Hermosa, esa canción es de una persona que ya atravesó el puente, ya atravesó el miedo y está en ese momento en el que descubre cómo es la vida después del miedo y está en una plenitud. Y no es una plenitud de grandes, no necesariamente es de grandes cosas, es una plenitud de haber soltado cargas, de haber abierto candaditos que bloquean entradas a cosas que son muy, muy bonitas de la vida. Pues mira que me conecto mucho con todo lo que tú cuentas y dijiste algo que para mí se hace muy importante en cualquier proceso. Cuando te escuchaba, como que a mí me gusta mucho sentir esa identidad, de eso que tú viviste, en que cómo lo puedo yo ver o sentir reflejado en mi propia historia. Olvidarnos de quién somos, definitivamente, no solamente debería ser el único miedo que tenemos, sino que es el miedo más grande o la situación más grande por la que también nos dejamos llenar de miedo. A lo que me refiero, porque suena como trabalenguas, es lo único que nos debería dar miedo en la vida es no ser eso que estamos deseando ser. Esa Raquel que quiere ser expresiva, mira, acá por ejemplo una cosa que yo les voy a contar así, que me dicen, ay, eso es mentira, ¿cómo se te ocurre? Miren, yo era la persona más tímida del mundo, tímida, que a mí me preguntaban cómo te llamas y me ponía a llorar. Yo siento que yo aprendí a hablar como a los 25 años. Por ahí empecé como a expresarme. ¿Qué sería, pienso yo hoy, qué sería de mí si yo no hubiera dado ese paso para hablar, para aprender a expresarme? O sea, imposible hacer música, imposible hacer estos lives, imposible tantas cosas que les comparto. Entonces, muchas veces tenemos como unos deseos ahí de eso que queremos ser, como esas pisticas de eso que queremos ser, cómo nos visualizamos y nos da miedo, pero ese miedo nos está obstaculizando, nos está frenando de ser quien realmente somos. Entonces son como dos cosas que van como relacionadas. El único miedo que debiera existir es el miedo a dejar de ser nosotros mismos y cuando no estamos dispuestos a vernos es cuando el miedo aparece. La valentía, porque también pues si hablamos de miedo hay que hablar de valentía. Creo que la valentía se conecta mucho a ese reconocimiento. Si no sabemos también qué es eso que queremos, si no sabemos cuáles son esos sueños que tenemos, cuál es el camino que queremos andar, atravesar los miedos se vuelve muy, muy complejo, porque simplemente estamos como viviendo, sorteando cada cosa como en una guerra constante. Y un poco de lo que trata la canción, que igual vamos a mencionar, y esto es una invitación pues para que el tema se abra, si ustedes también quieren participar y aquí en el chat nos quieren contar cuáles son esos miedos que han sentido, cuáles son esos momentos donde han tenido que ser valientes, bienvenidísimos porque queremos que esto sea una conversación. Pero bueno, la canción habla un poco de eso y expresada de una forma que sea como más, tú le decías, es como liberada, no es hablar de los miedos desde un lugar pesado, ni es una reflexión demasiado armada, es eso que sentimos cuando nos atrevemos a vivir con esa valentía, con esa convicción de quién soy yo, ya es perfecto y es la mejor herramienta que tengo para transitar en este mundo. Vendrán cosas pasan todos los días. Cosas pasan todos los días, que ese cielo se nos puede ennegrecer o se nos puede llenar de nubes y sentir que no tengo ni idea cómo voy a seguir. Pero cuando tengo una claridad de quién soy yo, cuál es esa herramienta grande que tengo conmigo misma, transitar esos miedos se vuelve algo un poco más llevadero. Obviamente, sin desconocer en esto que tener un sistema de creencias en algo superior, para mí sí es súper importante tener esta fuerza espiritual. Un sistema también que nos rodea es fundamental también para tomar esas decisiones. Seguramente y me encantaría que me cuentes también tú, en tu caso, cuando tomaste esa decisión también de hacer un cambio en tu vida laboral, qué fue lo que sucedió alrededor, porque ese sistema que nos acompaña es fundamental en esos momentos de tanto cambio, como fue en tu caso.
Mira, antes de eso yo quiero resaltar algo que dijiste, porque tú dijiste yo, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo no desafío ese miedo sobre hablar, sobre esa timidez? Mira, hay una cosa muy bonita, yo hace como un año y medio, dos, no sé, hice un podcast sobre el miedo, porque de verdad es un tema que me interesa estudiar y me interesa conocer. Y resulta que pensando en el miedo vino como una imagen y es esta, mira, cuando ponen un espantapájaros en una siembra, lo ponen en el lugar donde es más valiosa esa siembra, ¿cierto? Entonces llega un pájaro y ve el espantapájaros y asustado sale y se va. Sale y se va porque se muere del susto de un espejismo que está hecho con chamizos. Pero ¿qué pasa si hay un pájaro valiente que sobrepasa ese espejismo y descubre que ahí está lo mejor de esa siembra? Es exactamente eso lo que pasa con los miedos. Yo al miedo lo considero un personaje que se sienta al lado de uno y es mal encarado, entonces uno le coge como pereza y uno cree que es un enemigo, pero el miedo es un maestro hermoso que está a punto de mostrarte secretos tuyos, de tu familia, que está a punto de revelarte tu joya más preciada, por ejemplo, en tu caso, tu voz. O sea, ese es tu don para el mundo, ese es tu lenguaje de amor, esa es la manera en que tú cumples una misión, tu voz, y atravesaste un miedo y lo descubriste. Entonces hay que abrir esos candados, hay que abrir esos candados. Mira, en mi caso pasó algo y hablaste de los sistemas y qué rico abordarlos también de otra manera. Cuando yo decido dedicarme a cosas que no son tan oficiales, a oficios que no son los de todos, pues uno de esos miedos que aparece es el miedo que siente mi familia sobre mi futuro. Ay, Ana, pero conseguiste un trabajo. Ana, pero es que eso no da plata. Ana, pero entonces, Tienes una una de, hija. claro, tenés una hija y en ese momento no la tenía, pero la familia estaba preocupada como por ver que esos sueños, pues como locos, como retratos, todo un cuento, vas a contar historias, vas a hacer, ah, Ana, eso no es un trabajo, ¿cierto? Pero se me viene a la cabeza algo, hubo un momento en el que en un auditorio de fotógrafos, pero era un auditorio muy particular, porque eran fotógrafos por ahí de 60 años en adelante, como personas que encuentran un hobby y empiezan a alimentar la vida de ese hobby, y yo les decía, sí se puede dedicar una vida a una pasión. Y ellos decían, no, pero es que eso no se puede porque es que hay obligaciones. Y yo les dije, sí se puede. Tienes que hacer renuncias. Tienes que hacer renuncias y vas a tener que navegar un mar muy picado y muy desafiante muchas veces. Pero si esa es tu pasión, por supuesto que se puede. Y aquí estoy yo para contarles un cuento, ¿cierto? Entonces, eh, otro miedo desafiado fue el miedo al que dirán de pronto, a demostrar, a ser vista por mi familia como alguien que se reconoce desde un oficio que es muy atípico, ¿cierto? Esa es una ola que todavía transito, pero firme hasta el último día de mi vida, Raquel. Mira que, bueno, porque aquí estamos hablando de temas profesionales, pero quiero como pues abramos este tema para que también, porque por acá ahorita voy a leer unos mensajitos que nos han mandado. El miedo está presente en muchas situaciones, también hablamos ahorita de un tema miedo en salud, pero lo bonito de empezar a abordarlo con el tema profesional, y lo quiero traer mucho a colación, yo no sé, en esta parte, perdón que no investigué si los astros en este momento tienen una influencia, pues le digo a la gente, que ustedes saben que me encanta hablarles de astrología, no hice ninguna investigación, pero es que es casi que el tema en común con la mayoría de gente que hablo. Como que mucha gente está pasando en este momento procesos en los que ya no puede más no ser y no estar en el lugar que tiene que ocupar, que siente que es el lugar donde debe estar. Y eso implica siempre renuncias. Y esas renuncias, o lo que tú decías, que también es incomodarnos un ratito, pues a veces no estamos tan dispuestos. Es que ¿quién está dispuesto a pasar la incomodidad? Si Total. hay un momentito de dolor, en el caso de mi cirugía, pues sí, hay una incomodidad, hay un miedo, son una incertidumbre de si la voz iba a perder, no se iba a perder. Pero siempre que atravesamos ese umbral, esa puertica y la hacemos con voluntad, no, sin resistencia, pasa más rápido. Eso es impresionante. Total. Quería también con lo que dijiste, invitarlos a todos a que pensemos en algo.
con esos miedos que ustedes pueden tener en su vida en este momento presentes, o yo también pienso en los que yo he tenido que atravesar, ¿qué tanto esos miedos nos pertenecen? Porque es que también vienen muchos temas, lo que decías ahorita, entonces tu familia te decía, es que esto no es una profesión, esto no es lo que se debe. ¿Cuántas veces no estamos cayendo en una vida que no es la que queremos vivir? No solamente porque qué van a pensar de nosotros o qué es lo que la sociedad está esperando, sino porque hay sistemas de creencias ahí que nos dicen que solamente las profesiones tradicionales y un trabajo con un contrato en una empresa nos van a dar la estabilidad financiera que necesitamos. Porque solamente si vives una vida acorde estudiando y teniendo un título y un cartón, porque esa es la otra. Yo nunca tuve cartón de nada, estudié todo, no me gradué. Mi grado más grande es el del colegio. Tuve vergüenza mucho tiempo, hoy en día me siento súper orgullosa porque cada vez que ya esto cumplía como su misión en mi vida, volteaba la cara y me iba a buscar lo otro. Pero en una época, sobre todo en la generación nuestra, tal vez ahorita hay muchas cosas que cambian, pero en la generación nuestra, arriesgarse a vivir una vida sin un título, sin un nombrecito acá, era correr un riesgo demasiado grande. ¿Quién va a querer trabajar contigo? No hay seriedad, no hay respaldo. Entonces, que vayan y piensen, aquí invitación a todos los que están, ¿cuáles de esos miedos que ustedes pueden sentir en este instante y que quisieran atravesar no les pertenece? Totalmente. Y sabes algo, te quiero contar una experiencia muy bonita. Mira, Perdón, mi saqué la familia, copita de vino solo porque tú dijiste, va a tener una copita y me dije, bueno, yo también. salud. Salud, salud, salud. Primero quiero que sepas que compartimos esa vivencia, porque yo también abandoné mi carrera casi a punto de terminarla y eso fue un, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, jamás se me olvidará, la decana me dijo, Anita, se te van a cerrar muchas puertas, pero tú eres capaz de abrirlas. Y así ha sido mi vida. Mira, me pasó, mi familia es una familia de mujeres. Nosotras somos mujeres, nietas, hermanas y mi papá. Y esas mujeres de mi casa somos unas mujeres que tenemos un miedo heredado al agua, al agua, punto, etcétera. En mi casa no sabemos nadar, mi mamá no sabe nadar, mi papá sí, pero nosotras crecimos viendo la vida desde la orilla, ¿cierto? Viendo la vida desde la orilla en los paseos, viendo la vida desde la orilla en el botecito, porque pues jamás ninguna de nosotras iba a saltar. Y cuando tenía 35 años, un novio me regaló unas clases de natación. Y yo dije, ay, no, pues, ¿por qué? Yo no quiero, pero dije, voy a aprender. Listo. Y aprendí a nadar a mis 35 años. La vida me tenía un trabajito pendiente con el agua y resulta que después, hace 4 años, llega a mi vida un hombre, un amor, con traje de neopreno literal y me dice, me fascina bucear, yo quiero bucear. ¿Tú buceas? ¿Te gusta el mar? Y yo dije, no puede ser, o sea, Dios mío, Lo voy a decir. época, estaba en época de conquista, estábamos saliendo y pues yo no le iba a decir que me petrificaba, pero yo dije, "Jue madre, me va a tocar enfrentar esto". Entonces me invita a un viaje de buceo, él es instructor de buceo, y yo digo, no puede ser, maldinga sea, ¿cómo así que instructor de buceo? Yo ya aprendí a nadar, suficiente, listo. Ya no me ahogo, pues, pero no me... Bueno, te quiero contar que ese viaje fue un viaje en el que desafié uno de los miedos más horribles, que creo que también es un miedo común de muchos, que es al mar, al fondo, a lo profundo. Y para resumir el cuento, desafiar ese miedo fue abrir una puerta tan loca, que me permitió entender un montón de otros miedos que yo tenía, que venían del útero de mi mamá, que venían de mis memorias de miedos heredados, por qué el agua en mi familia era un miedo aprendido. Y mira, otro espantapájaros que se levanta para hacer una creación hermosa. Yo fui un ratón de laboratorio de ese personaje que terminó haciendo viajes de buceo conscientes para desbloquear miedos en las Wow. personas. Ese miedo mío, yo decirle, bueno, listo, hágale pues, venga, enséñame, pero tengo mucho miedo. Abrió una puerta a muchas personas a que puedan ir precisamente a abrir sus memorias sobre el miedo para tener una vida más bonita, más ligera. Y eso, o sea, eso es muy grande. O sea, detrás del miedo siempre hay una joya hermosa. Los miedos son heredados y el miedo al agua era heredado y yo gracias a desafiarlo sé que le voy a abrir la puerta a mi hija.
a mis sobrinas y a las que vengan, porque hay una en el sistema pues que lo hizo diferente. Todavía el agua pues no es mi mejor amiga, somos medio amigas, pero aquí estoy enfrentando poquito a poco ese miedo al fondo y descubriendo cosas locas que están guardadas en el mar de nosotros de adentro. Es que el miedo es una cajita de Pandora, ¿me entiendes? La abres y sale demasiada información, te revela secretos sobre ti, sobre los tuyos. Entonces, wow, pues yo Impresionante. voy en mi viaje al lado con mi amigo el miedo. Lo senté a mi lado y le dije, venga, pues vamos a pasear por la vida, porque no, lo que dijiste es hermoso, Raquel. ¿Cuántos lunes, igual a un lunes, tenemos que vivir para tomar esa decisión que hemos querido tomar? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros digamos lo voy a hacer? ¿Cierto? Creo que muchas veces estamos muy tranquilos por la vida y yo le tengo mucho miedo a esa tranquilidad y yo creo que cuando estamos tan tranquilos y la vida es tan plana, es importante hasta crear una crisis para salir de la zona de confort y ver a ver qué tiene esa crisis para mostrarnos, porque cuando no la creamos, la vida la crea. Y la diferencia es que cuando nosotros la creamos, nos alcanzamos a preparar, nosotros elegimos la crisis, entonces podemos tener una estrategia para conocer ese miedo e irle quitando capitas amorosamente. Nunca va a ser fácil, pero el resultado al otro lado del miedo es una vida, es una vida potente. Totalmente. Es que definitivamente acabas de decir por qué este live se llama La vida después del miedo. Porque lo que queremos, porque sé que por eso estamos las dos, por eso aceptaste esa invitación, pero además yo a nivel personal lo que más quiero que sientan ustedes cuando escuchen esta nueva canción Andar en bici, es qué pasa cuando con la vida, qué pasa con nuestra vida después del miedo, porque lo decía al principio, es como una puerta que se abre y hay algo allá atrás esperando, lo estabas diciendo tú ahorita, cuál es la sorpresa que nos depara, la analogía que hiciste con el espantapájaros. Y aquí ya voy a leer, prometo, los mensajes, pero hay tres cosas que me parece que también están como súper ligadas que me llegaron mientras te escuchaba. Es esta conexión entre el miedo, el control y el sufrimiento. Total, Lo que a nosotros nos da miedo realmente no es la experiencia, es lo que no podemos controlar. Y en la vida hay millones de situaciones que se nos van a presentar que no podemos controlar. Hay cosas que uno puede hacer, hay cosas que uno puede prever, hay cosas que uno puede prepararse para, pero ya como que la experiencia completa de parte de uno llega hasta un punto y hay otro puntito donde hay un control que depende de algo o alguien más, dependiendo de lo que cada quien crea, llámelo destino, universo, Dios o como lo quieran llamar. Entonces, cuando uno aprende a hacerse cargo de lo que sí puede controlar y hacer algo al respecto, que es un poco como lo que decías ahorita, al final, esos miedos, yo sí creo que vamos a tener que atravesarlos. Yo digo, esto es o como por la razón o por la fuerza, por la voluntad propia o por la fuerza de la vida que nos empuja hasta que te manda la situación y ese novio divino, instructor de buceo, y cómo vamos a perder esta oportunidad, lo tengo que hacer, o en situaciones mucho más fuertes, que yo les voy a contar acá un secretito. Pero antes de contarles el secreto, les voy a leer lo que nos están compartiendo, porque es que si no ya son muchos mensajes. Dicen, yo tenía miedo de equivocarme, dice Sara, y ser juzgada, pero aprendiendo cada día a ser simplemente yo, sin importar nada. Mauro dice, yo aprendí a saber qué quería realmente cuando conocí a mi novia, que hoy en día es mi esposa, y logré encontrar mi camino como bombero, con miedos e inseguridades, pero crecí gracias a ella. Miedo me dio cuando tomé mis dolores, dice 60 metros, pero digo, y como que se cortó. Ah, y el miedo a tomar tus dolores, transformarlos y ponerlos al servicio de los demás sin saber si eso te va a dar para vivir o si va a salir bien. Wow. total. Dice Manuel, así es. Sara dice, es cierto, no muchos miedos son tuyos y escuchamos más a los demás que a nosotros mismos. Flac 3570 dice, qué lindo escucharla. Salud, salud. Daniela dice, la agua trae unos aprendizajes hermosísimos.
Yo amo bucear, es una de las mejores experiencias de mi vida. Ahora, es una vez en un viaje al eje cafetero, monté en una montaña rusa súper alta que hay allá y bajé lleno de miedo y la novia me dice otra vez, y yo, claro, si estuviera otro boleto, con gusto. Literalmente 3 doritos después me encontré otro boleto y monté por segunda vez en esa montaña rusa. Wow, la vida te quería otra vez en esa montaña. Wow. Bueno, bueno, después leo los otros mensajitos, pero les dije que les tenía una confesión con esto de que eso como por la razón voluntaria o por la fuerza. Miren, yo, por más de que cantar ha sido, esto pues es confesión aquí a corazón abierto. Por más de que cantar es lo que más me apasiona, yo tengo que reconocer que por muchos años fui una persona no lo suficientemente responsable, hoy lo puedo reconocer, en ese momento no lo veía, obviamente, con mi voz y con el cuidarla y con formarla. O sea, era mi herramienta, es mi herramienta. Entonces, en el momento en que vino este diagnóstico hace 2 años, fue un cáncer de tiroides y que me tenían que sacar parte de la tiroides y que podía tener afecciones en la voz, que fue cuando 2 días antes hicimos unas fotos con Ana. A raíz de esta situación, que literal me tocó soltar, aquí viene el ejemplo. Entonces, ¿qué tenía bajo mi control? Lo único era ponerme a disposición de un tratamiento médico. Eso es lo único que estaba en mi control. Mi control era someterme a la cirugía, meterle buena energía al asunto, meditar, todo lo que yo pudiera hacer. Pero el resultado y lo que pasara de ahí después es eso que les digo, que llega siempre un límite donde esa otra parte del control no depende de nosotros. Y hay que soltar. Y hay que soltar ese control, hay que confiar. Agradeciendo a los designios divinos, pues mi voz no la perdí, como pueden ver, gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? El nivel de apreciación que se despertó fue demasiado grande. Entonces, yo sí tuve una afección en la voz como por 1 año y piquito, por la cicatrización, y tuve, óigase claro que digo, tuve que empezar a hacer entrenamiento vocal con una coach para poder recuperar mi voz, para poder entrenarla. Eso no era una cosa que yo tenía que llegar ahí, o sea, es que si era mi herramienta y era mi voz, mi profesión, pues yo debería haber hecho eso antes, pero les confieso que fui una perezosa, no lo hice, entonces hoy en día me encuentro con que por este proceso, lo que hubiera podido afectar mi voz, en realidad me ha devuelto una voz potenciada porque Wow. a raíz de esta situación tuve que ponerme las pilas. Justo ayer mi marido me decía que estábamos yo tomo 2 veces por semana estas clases, y me decía, hoy te escuché y casi que iba a salir a aplaudirte por estar en una reunión, porque no puedo creer el bozarrón que te está saliendo. El asunto es ese, no sabemos qué hay después del miedo, no sabemos cuando soltamos ese control, esa otra cosa que pasa. Entonces, ya para cerrar, que les decía, es miedo, control y sufrimiento van juntitos porque como nosotros le tenemos una prevención muy grande a sufrir, nadie quiere sufrir, pues es que todos queremos ser felices. Entonces esa parte que no está en nuestro control es donde a veces como que albergamos, como que creemos que ahí lo que va a existir y vivir es el sufrimiento. Pero cuando tenemos esa disposición de soltar el control, de atrevernos a abrir esa puerta, de hacerlo con voluntad y ocupándonos de lo que sí podemos controlar, pero haciéndolo con mucha conciencia, es que el resultado siempre es bueno, siempre va a ser maravilloso y siempre va a ser sorprendente. Ahí ya hablé un montón. Te De cedo la palabra. acuerdo. No, de acuerdo contigo, hermosa. Yo sé que cuando uno está en la mitad de, de una tormenta, oír a otros cuando le dicen todo va a estar bien, es como, ay, uno dice, pero ¿qué me está diciendo? Uy, mi madre no entiende lo que yo estoy atravesando. Pero siempre todo va a estar bien. Y hay algo en las muchas desafíos que a mí me ha puesto la vida, entre ellos cuando tuve que cerrar mi tienda y casi que parar con todo un cuento, yo me acuerdo que yo hablando con Dios, el Dios en el que yo creo que ni siquiera me gusta decirle Dios porque yo creo que esa palabra no dice lo que es Él, yo le decía, listo, está bien, ¿quieres que suelte esto? Está bien, venga, pues yo lo suelto. Entonces, en el momento en el que uno suelta la resistencia, se arrodilla y dice, venga, pues listo, se fue el amor de mi vida, listo, está bien, lo acepto, se fue. Acepto este sufrimiento que se me va a venir. Esa
esa llavecita abre la puerta para que el camino empiece a irse como con un turbo. Cuando nos resistimos, nosotros mismos ponemos los obstáculos y prolongamos ese sufrimiento. El miedo es una cosa hermosa y esa canción que tú hiciste a mí me gusta porque tiene un tono inocente y me gusta porque, lo dije al principio, no es una canción que hable de la vida después del miedo con pretensiones y promesas. Es una felicidad muy simple y yo quiero que tú digas de esas frasecitas alguna que te emocione mucho de esa canción. Bueno, pues son muchas, pero digamos que una que estamos ligando ahorita mucho para esta historia que les queremos contar, digo queremos porque pues ustedes tienen que dar que detrás de que yo haga una canción y sea la cara acá que la muestre, hay un equipo muy grande detrás, planeando todo lo que estamos compartiéndoles en redes sociales, planeando ese concierto, un concierto maravilloso que vamos a tener en Medellín el 12 de agosto, que justo se llama Sin Rueditas, la vida después del miedo, que te invito Lo, a, estás avísame supremamente, por favor porque a ese pero sí es tengo que que ir pues. súper invitada, de honor primera fila, o sea, Hermosa, súper invitada. gracias. Gracias. Y ya les voy a compartir luego más información de ese concierto. Hay muchas cosas pasando acá. Entonces digo, hemos seleccionado esa frase, andar sin rueditas la vida después del miedo, porque la canción hay un punto donde dice andar en mi bici sin rueditas. Y es una frase lo más simple, lo más conectada también con esa infancia, con esa simplicidad en la que un niño puede ver la vida. Pero yo creo que es uno de esos momentos en los que respondan pues ustedes si están de acuerdo y les tocó, donde el miedo fue como es uno de esos primeros momentos donde enfrentamos como niños el miedo. Cuando soltaron las rueditas, cuando le Cuando le quitaron las quitaban la rueditas a sus ruedita. bicicletas. Ay, qué belleza. ¿Cómo Por favor, fue ¿quién eso? nos va a contar? Yo sí quiero leer eso. Me Quiero oír. encantaría. Me encantaría que nos cuenten la anécdota, sí, porque bueno, yo no tuve bicicleta con rueditas, también les tengo que decir la verdad, pues esto es una hipótesis. De hecho, el otro día hablando con Caro Uribe, porque Caro sí tuvo bicicleta con rueditas, pero yo no tuve bicicleta con rueditas y yo aprendí a montar luego en la bici de Caro, que ya no tenía rueditas. O sea, a mí era como un Al adelante de lo salto. que iba a ser mi vida. Pues mi querida Raquel, cuando le quitan a uno las rueditas, uno siente mucho miedo. Pues sí, yo, o sea, en Uno ese siente momento mucho yo me miedo, acuerdo sí. lo que pasó. Yo le dije a Caro, listo, yo ando, ¿cómo es? Y me dijo, es así, yo te tengo, tú pedaleas y yo te suelto. Y estábamos en una manga, pues en el pasto, para los que no son de Medellín, como en un bosquecito. Y claro, yo empecé a andar y me acuerdo esa sensación de libertad, eso tan espectacular, pero resulta que no vi que había un desnivel que por la perspectiva no se veía y yo volé por los aires. O sea, yo no le agarré miedo a andar en bicicleta de milagro, pero esa fue mi primera experiencia. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que en ese momento dije, con razón las bicicletas tienen rueditas para aprender, era importante. Esas rueditas en nuestra vida pueden ser nuestros papás, una persona que queremos mucho, un amigo, alguien que nos soporta. Pero también a veces esas rueditas que nos ayudan en ese camino y nos acompañan, a veces o desaparecen de la vida o nosotros nos las tenemos que quitar para poder aprender a andar solos. Eso Sí, es todo que porque también uno tiene como que destetarse, pero no se usa esa palabra como para andar solo en la vida. Ese momento donde uno se suelta, puede ser con la familia, puede ser en una relación, puede ser en un trabajo. Entonces, por ahí va la pregunta. Cuéntenos. ¿Se acuerdan cuando les quitaban las rueditas a las bicis? Y lo otro, ¿cómo podrían ustedes sentir en este momento de su vida que tienen una situación donde o se les cayeron esas rueditas o las van a tener que quitar? yo digo, mientras lees, porque qué rico leer lo que nos están diciendo, es una analogía preciosa. Es decir, cuando estamos en la bici, tenemos las rueditas puestas y nuestros papás son los que nos las quitan porque ellos quieren que avancemos y que lo logremos. La vida es igual. La vida siempre te va a quitar las rueditas, pero la vida siempre te sostiene, ¿cierto? Leamos, lee tú, Raquel, a ver qué vemos por ahí también. Es que no sé si tú los ves. A medida que yo los muevo, ¿tú los ves o no? No, pues yo las muevo a mi ritmo, pero si tú vas a leer, tienes que Ah, leerlas tú bueno. porque
Eso. porque íbamos por acá en 60 metros. Dice, soy testigo de que lloró, menos que te refiere a ti, en esas primeras inmersiones, pero, hijo de Él es el madre, se culpable, metió. él es el culpable de haberme llevado al fondo, hijo de madre, pero te lo agradezco, mi querido 60 metros. Me quitaste las Espectacular. rueditas. Wow, le quito las rueditas ahí para bucear, que también te tengo que decir, es otro mío que yo también vencí, o sea, me siento muy conectada con tu historia. Ya después la contaré, te la contaré a Ok. ti. Miedo a dejar el confort de lo conocido, aunque no llene. Es mejor ponerse el parapente y volar. La perspectiva de la vida se ve mejor desde otros puntos. Mm. Es Así verdad, total, no desde el mismo punto. Por Dios, la vida hay que es. saborearla, hay que degustarla, hay que tocarla, hay que olerla y para olerla y degustarla hay que experimentarla y con miedo, pues se queda uno en la orillita. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo se verá la vida desde allá? ¿Qué será eso que no he aprendido? Que ni siquiera sé que no lo sé porque ni siquiera me abro a cruzar esa puerta, total. Me encanta el tema de soltar el control, cuesta, pero es muy importante para evolucionar. Solo cada quien sabe lo que le cuesta soltar algo. Porque eso, bueno, dice, pero es real cuando uno suelta, las cosas se acomodan. Es súper importante y me parece muy importante este punto que menciona Manu, porque los miedos no son comparables. No porque tú digas, ay, yo sí nado y yo sí me he metido en el agua, eso quiere decir que eres más valiente que Ana porque le da miedo el agua. O sea, los miedos no son comparables. Cada uno tiene una película de vida donde su propia realidad y su propio, nosotros lo llamamos ticún, eso que venimos a nivel individual a aprender y a transformar, es hecho a la medida para cada quien. Entonces, muy importante también tener un respeto por los miedos de los demás. ¿Tú qué No hay piensas de un eso? miedo pequeño, no hay un miedo pequeño. Un miedo es la parte más inocente de alguien, en donde alguien es más vulnerable y eso es sagrado. Un miedo es sagrado, sagrado. Qué fuerte eso. Y es así. Y mira que sin pensarlo, pero volviéndolo a conectar con la canción tiene un aire que es muy simple, como es la infancia, como andar en esa bici con rueditas. Esos miedos no podemos también como atribuir una lógica a los miedos por la edad que tenemos o cuáles son esos miedos que no deberíamos tener por la edad que tenemos, porque pues ya a estas alturas de la vida y usted, no, no, no. O sea, es un proceso absolutamente individual el que cada uno puede ir traspasando y transformando. Y es que el miedo, mi Raquel hermosa, se hospeda en la memoria infantil, ¿me entiendes? Los miedos nacieron ahí. Entonces, cuando sentimos miedo, estamos siendo unos niños. Por eso es tan sagrado y tan delicado y hay que tratar el miedo de los otros con tanto amor. Mira, aquí hay algo que quiero leer, algo que me gusta de las canciones de Raquel, es que tienen letras hermosas que llevan a amarse a uno mismo, a aventurarse, a no rendirse. Es verdad, tus letras son muy lindas, Raquel. Tus letras Bueno, son muy lindas. Son letras expansivas, bonitas, de alguien que ha pensado y que ha sentido la vida. Eso es muy bonito. ay, yo te Las canciones agradezco de mi eso. tía son las mejores. Tan Hermosa. lindos que son, me hacen llorar. Pero miren, de verdad, y es que Ana, yo lo que hago no lo hago solamente por el hecho de que a mí me guste, que me siento bien cantar, que me gusta escribir. De verdad que este es mi propósito en la vida. Yo siento que es mi deber con el mundo y sí creo fielmente, así como estoy convencida que tú sientes que puedes transformar tantas vidas a través de lo que haces. Yo siento que a través de mis canciones, que no son nada distinto que contar mis historias. Les abro ahí todo el corazón, les cuento quién soy, cómo veo el mundo y me encanta saber que les tocan a ustedes el alma, que también se sientan identificados. O sea, es una forma de decirles que no están solos. Me encanta que la gente que escucha mis canciones diga, "Ay, yo no estoy sola en esta vida. A Raquel también le pasó y a otras 100 personas o las que sean que están escuchando las canciones. Estamos juntos en esto. Creo que eso es importante. Es verdad, mira, por ejemplo, hay que crear una estrategia, yo lo dije ahorita, hay que mirar esos miedos y hay que crear una estrategia. Mis oficios son mi estrategia a mis miedos, ¿cierto? Todo un cuento es un lugar, es un reino que yo me inventé
porque yo no quiero ser olvidada, me da pavor el olvido, me da pavor. Y entonces yo siento que ahí estoy dejando un testimonio de esa mujer que hablaba de tantas cosas, ¿cierto? Y los retratos son también mi estrategia al olvido, como lo dije. Entonces, qué lindo, qué lindo pensar, y es lindo, pero es como, ¡uah! Es estremecedor también que hay un día al final de la vida en el que uno le va a tener que dar muchas explicaciones a alguien, y ese alguien es uno de 80 años, ¿cierto? A esa persona uno le va a tener que explicar por qué no lo hizo, cuando ya no tienes tiempo. Entonces, por favor, o sea, que la conclusión de este live tan hermoso, de oír tu canción, de sentir esa sensacioncita de libertad cuando se atraviesa el miedo es, por favor, o sea, vivan la vida que ustedes quieren vivir, sean el personaje que ustedes quieren ser, escriban la historia, que importa que les dé miedo. O sea, es decir, la vida está parada frente a ti, viéndote como miras al horizonte y hay un precipicio, y la vida te está diciendo, salta. Y tú le estás diciendo, pero es que yo no tengo alas, y pues madre, ¿cómo voy a saltar vidas si yo no tengo alas? Y la vida te dice, yo te doy alas para volar, no para seguir caminando. Así que salta, salta si te van a aparecer las alas. O sea, es como un acto de fe, un acto de fe en ustedes. Creer en ustedes es la revolución, pues crean en ustedes, que nada los separe de los sueños, nada es imposible, nada es imposible. Crean su reino, mejor dicho. Total. Mira que dijiste algo que para mí fue un mensaje muy contundente que en una meditación recibí muy al principio, bueno, sí, hace como unos 4 meses. Muy contundente con muchas cosas que estoy haciendo ahorita que ya se enterarán después, pero que fue ese tema de qué es lo que estás esperando. Y les quiero compartir tal cual como me llegó esa voz a la cabeza en esa meditación que me decía Raquel, que estás esperando. Y yo, de una forma muy automática, respondí, necesito que alguien más crea en mí. Necesito que alguien me deje saber que lo que por donde voy es un buen camino, que mi idea, las ideas que tengo en este instante, sí pueden funcionar. Y la voz me dijo, ¿y por qué no juegas por un ratito a que esa persona seas tú misma? Yo me puse a llorar, no podía parar de llorar, porque pareciera como algo muy obvio, pero no lo es. Si por un ratito nos volvemos en ese mecenas que muchas veces estamos esperando, esa otra persona que va a venir a invertir en nosotros su tiempo, su conocimiento, su dinero, si por un ratito pensamos que somos nosotros mismos esa persona que nos tiene que mirar y creer ciegamente y decir, pues, pucha, es que tenés todo, vamos, yo te apoyo. Y levantémonos con eso. Estaba viendo justo ahorita con todo esto del mundial y con la participación de Shakira, que alguien subió uno de sus videos aquí en Instagram diciendo lo del el alter ego, que cuál era el alter ego de Shakira, que le tenía a Isabel y a Shakira, y me identifiqué bastante con esa historia, porque ella también era muy tímida, como ella creó un personaje que al montarse al escenario podía con todo. Entonces, también hay esa invitación, hay muchos clichés que yo se los podría decir acá que parecen clichés, frases repetitivas, pero que a mí sí me han ayudado mucho, como todo esto de el fake it until make it. O sea, hay que fingirlo, hay que creerse uno esa persona que quiere ser, levantarse Jueguen, creyéndoselo. jueguen a hacerlo, jueguen a hacerlo, jueguen a hacerlo. No hay un lugar más poderoso y más manifestación, más manifestador que el juego. Porque cuando jugamos estamos siendo inocentes, pues jugamos y no tenemos las creencias limitantes del adulto. Entonces, jueguen a hacerlo. Eso es muy bonito lo que estás diciendo. O sea, jugar a hacerlo. Wow. No voy a jugar, sí, jugar. Pues que además que te quiero decir, acabaste de usar la palabra clave de todo mi disco, porque esta canción hace parte de un disco que yo se los he venido presentando desde el año pasado. Me he tomado el tiempo voluntariamente. Esto no es un tema, esto de hecho, pues creo que es lo más contrario a lo que recomiendan en la estrategia del negocio de la música, pero yo lo hago de esta manera porque esto es lo que yo quiero, que cada canción tenga su momento, su espacio, su oportunidad para hablar de ella, para que ustedes la sientan, para que se genere una conexión distinta con su tiempo y seguimos. Pero el disco completo lo enmarca el juego. De hecho, una de las canciones más importantes del disco, que sale cuando va a salir el disco el 9 de octubre, y con el disco va a salir una canción que se llama Playdate,
que es como esta idea de tener una cita para jugar, como cuando los niños se juntan invita a alguien para un playdate, para juntarse en la casa a jugar, porque yo llevo 1 año y medio trabajando mucho en el juego y entendiendo que antes de ser una cantante, compositora y que esta fuera mi profesión, yo cantaba en mi casa porque era mi forma de jugar, lo hacía sin expectativas. Entonces yo ahorita digo, yo quiero jugar a hacer canciones, jugar a hacer un video, jugar a esto, que hagamos un live, juguemos a grabar videos para subirlos acá a las redes, juguemos, hay que jugar, hay que volver a esa esencia, porque está lo más puro, está lo más real y está lo más de no tener expectativas. Cuando estamos jugando es que no estamos teniendo expectativas de la profesión, de si vendí, si no vendí, si fue exitoso, otra. Y para transformar y atravesar esos miedos, eliminar esas expectativas también es como supremamente poderoso, necesario. Hermoso, mira, cuando yo empiezo una sesión y tú de pronto lo recuerdas, hay una pregunta que se llama, hay una pregunta que dice, ¿cuál era tu juego favorito? Entonces, si de pronto se les ha olvidado el camino hacia sus sueños, acuérdense que era lo que jugaban cuando estaban chiquitos y ya. No hay una respuesta más honesta que su juego favorito cuando eran unos niños. Vuelvan a jugarlo, retómenlo a ver qué viene con ese juego, qué belleza. Y bueno, me decías que otras frases de la canción, porque es que hay muchas frases. Hay una frase por ahí que dice em, que nadie hoy me quita lo bailado. Yo no estoy sola si estoy a mi lado. Me caigo bien, hoy me parezco más a mí. Porque yo creo que en la vida esa debería ser también como una tarea del día a día. Hacer todos los días algo para parecernos más a nosotros mismos y caernos bien. O sea, estamos tan ocupados a veces buscando esa aceptación en los demás, que se caiga usted bien a usted mismo y que usted se enloquezca por usted mismo. O sea, que diga, pues pucha, quiero ser amiga de esta vida, yo quiero ser amiga de Raquel todos los días. Te lo digo a mi manera. Yo quiero ser yo más yo que yo pueda ser. Sí o no. Mira que aquí nos están diciendo, yo jugaba a cuidar a los animales. ¿Cuántos de nosotros tienen el placer, Dios mío, el placer de decir, yo me dedico a mi juego favorito? ¡Wow! Y hoy soy auxiliar veterinaria, amo lo que hago. Espectacular. El Aquí mundo es como dice, una... sí, léelo. Léelo tú, que quiero escuchar tu voz. El mundo es como una caja de arena de guardería. Hay que jugar a experimentar y enterrarse hasta las chanclas para saber a qué sabe la vida. Total. La vida, el objetivo de la vida es que la experimentemos. No es ser algo, llegar lejos, casarse, tener hijos. No, experimentala. ¿Cómo? Como te dé la gana. Porque así estás honrando el concierto precioso que es la creación. O sea, la estás alimentando. Sé lo que quieras ser. ¿Qué importa? Y ahorita, no sé, ahorita alguien nos decía algo del miedo, que tenía miedo a ser juzgada. ¿Qué importa? Por Dios, o sea, no importa. Siempre va a haber quien te juzgue, eso no importa. Eso no importa. Importa cómo se te llena la vida a ti. Cómo se te llena la vida a ti haciendo algo que tienes mucho miedo y que lo lograste. Yo, cuando aprendí a bucear, me sentí una superhéroe. Punto. Yo integré un poder que yo no sabía que yo tenía y lo sigo integrando y seguiré integrando poderes, fue madre, y que se venga la vida con lo que sea, y si hay que llorar, pues lloramos, y si hay que sufrir, sufrimos, pero la vamos a vivir y la vamos a atravesar y la vamos a experimentar, y cuando tengamos 80, 90 años vamos a decir, me la viví, me la Hacemos otro viví. live para contarnos esta vida. Por favor, a los 80 bien cuchas y llenas de canas, Con Pilito. pero llenas de historias. Total. Bueno, vamos a llegando aquí a 1 hora, es que 1 hora se pasa demasiado rápido. Otra cosita que les quería decir, así también, experiencia de este año, es no tener que esperar a tener como la llanta de repuesto inflada para atrevernos a saltar, porque es al revés como sucede esto. No es esperar a tener la llanta de repuesto inflada para saltar, sino que cuando salto aparece la llanta de repuesto. Este año me pasó tal cual. Tenía una decisión que me costó años tomar
y solamente pensaba, es que no sé qué es lo que va a pasar después, cuál va a ser si yo tomo esta decisión, qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder después. Vuelvo y digo, el control. Pero cuando tomé la decisión, miren, llevaba quebrándome literal el coco 1 año y medio pensando en cuál era la solución. Tomé la decisión y la solución a los 10 días apareció con un mensaje que me llegó a mi celular. Confíen que así es la vida. Y como me lo dicen mis maestros, no me crean ni una palabra a mí, no se la crean a Ana. Pónganlo a prueba y a ver qué pasa. Y después nos cuentan, ay, decidí hacer el ejercicio y encontré algo maravilloso. Creo que esa sería como la invitación de mi Sí, parte. No sé si tú quieres decir algo último de invitación. Obviamente yo voy a cerrar invitándolos a escuchar la canción y el concierto, pero tú qué quisieras decir para cerrar. no, hermosa, quisiera decirte gracias por invitarme, porque te conozco más a través de este live. Gracias por invitarme a tener una conversación diferente. Hoy nos vieron, estos lives funcionan ya muy diferente a como funcionaban antes, pero aquí va a quedar grabado y que este mensaje se expanda y que le llegue a quien sienta miedo, a quien sienta miedo y sepa que el miedo es un compañero de viaje, no más, no más. No, gracias, gracias a los que nos acompañaron, a los que nos escribieron y la vida es todo un cuento y el reino es aquí y es ahora y nosotros somos los responsables de crear nuestro hermosísimo palacio de caprichos. Ya, Bien. Qué hermoso, Ana, gracias. a Gracias por ti, aceptar la invitación, gracias por vivir con tanta pasión y hacérnoslo sentir a las personas que tenemos la dicha de cruzarnos en tu camino. He gracias sentido hermosa. una compañía en mi vida muy grande a través de tu trabajo y eso te lo agradezco enormemente, enormemente. Ay, qué linda, muchas gracias a ti. Qué lindo que me digas eso. Y espero estar en tu concierto y necesito que me mandes esas canciones con la rosca para aprendérmelas y poder cantar algún coro, pues. Y sí, no, Claro linda, que muchas sí. gracias por esto. Entonces sigan a Ana también en todo un cuento para que conozcan más de todo el trabajo maravilloso que hacen y les dejé aquí, no sé, porque estas son cosas, esas cosas nuevas que pone Instagram, por ahí en algún lugar de este live hay como un link, no sé dónde les sale a ustedes, pero Mm, está como el link para que puedan ir a hacer el pre-save de la canción. Se agradece mucho si lo hacen. La canción va a estar al aire, disponible en todas las plataformas digitales el 31 de julio. Incluye, para que sepan cómo llevo este tema de el vencer los miedos al otro, o sea, al otro lado, con toda su expresión. La canción viene con un video, que es el primer video dirigido por mí, grabado con el celular. wow. Ay, ¿yo qué me hice? Aló. No sé, pero ahí estás, pero cambió tu luz. Ay, no, no sé qué. Bueno, No no, tengo... pero estás bien, ahí te estoy viendo. ¿Tú me Entonces, estás viendo? sí, sí te estoy Bueno. viendo. mm, Entonces, súper invitados pues para que el 31 de julio estén pendientes porque este video para mí es justamente hacer también un salto de vencer un miedo, de no demostrar un video hecho. Ay, Ana, ahora sí se me estás desapareciendo. No juegues más con ese celular. No tengo idea. Si me están viendo, bueno, eso, Sí, listo, ya. ya. Que, que pues que hacer ese video y son formas en las que uno se expone. Y quiero contarles aquí esto, pues seguramente por ahí en algún momento en entrevistas lo contaré cuando esté presentando el video, pero decidimos y decidí pues con mi equipo, pero decidí yo también arriesgarme a que sea algo que también me encanta la imagen, yo tengo digamos una forma de ver el mundo también que es particular Sí. y decidí hacer este video así, hecho con el celular, porque aquí también esto es un mensaje para todos ustedes. Muchas veces creemos que tenemos que tener todas las herramientas para poder lograr un objetivo. A los artistas nos pasa mucho, que si no tenemos entonces el director, los medios económicos, el super equipo, entonces no, y entonces no, y nos quedamos en el no, no puedo, no puedo. Entonces quise hacer como la parte conceptual de andar en bici completita, diciéndoles hay que arriesgarse, háganlo, no se pierde nada. Estoy segura que lo van a disfrutar porque además van a verlo con esos ojos, espero. Fue grabado durante un viaje además en Argentina, unos lugares mágicos supremamente lindos, así que estén pendientes, pero vuelvo y les digo, y les invito y les recomiendo hacer el pre-save de la canción porque a nosotros los artistas independientes eso nos ayuda muchísimo, es una forma de decirle al tan temido algoritmo que hay gente interesada en mi música antes de que salga
y eso hace que se la pueda mostrar luego a muchas más personas. De acuerdo, hermosa. Esos likes, esos comentarios son los aplausos del artista. Por favor, sean más dadivosos y más generosos. Sabes que hay un tema que ojalá algún día repitamos con vino, el síndrome del impostor en la vida de los que trabajamos con arte, en la vida de los que creamos. Hay mucha tela por Hay mucha tela cortar. por cortar. Pongámosle fecha, ahorita te escribo cuando terminemos y De le una. ponemos fecha, me encanta estas Claro que sí, conversaciones. claro que Y sí. la invitación final para quienes están en Medellín, ojo, y Bogotá también. Medellín el 12 de agosto va a ser un concierto hermoso que se llama Sin Rueditas, La Vida Después del Miedo, va a ser en La Pascasia, va a ser un show ¡Ay, qué delicia! distinto a todos los que he hecho, distinto en todos los sentidos. Me encanta ese lugar. No van a ir a ver a una artista simplemente cantar, vamos a estar juntos, vamos a compartirnos todos, todo va a ser una experiencia muy bonita. Y el 17 de septiembre en Bogotá vamos a estar en Casa Quilele, también para los que están en Bogotá, luego les voy a pasar más información, pero bueno, por lo pronto, el pre-save y las boletas para La Pascasia lo pueden encontrar ahí en mi perfil, me encantará verlos. Me encantará, además, si me ayudan a llegar con este mensaje a más personas, con el mensaje que también nos compartió ya Ana, y este live va a quedar aquí grabado para que puedan volver a él y compartirlo. Y pónganle esa canción a sus hijos, por favor. Que iba a sonar, lo voy a dejar acá. Porque a veces para bailar va a ser delicioso, pendientes pues de andar en bici. Unos besos grandes para todos Besitos. los que participaron y para ti, Ana, un abrazo así y hasta que nos veamos muy pronto. Hermosa, que así sea, que se expanda tu canción. Un besito. Chao. Cuídate. Besos, besos. Chao.